¿qué tal? Muy buen día, mis queridos alumnos del primer grado. Les saluda su maestra de ciencias. El día de hoy les voy a presentar una clase virtual con la finalidad de establecer un poco más de acercamiento con ustedes y del mismo modo repasar algunos conceptos e ideas que me parecen importantes. Para comenzar, voy a recordar un poco acerca de una actividad que ustedes llevaron a cabo durante la semana pasada. En la semana pasada ustedes pudieron ver, algunos de ustedes pudieron ver la caricatura de Charles Darwin. Esta caricatura muestra a manera de animación lo que fue el viaje de Darwin en un barco llamado el Beagle. Y este viaje fue muy importante porque a raíz de Darwin propuso la famosa teoría de evolución, en la cual demostró que las especies cambiaban a lo largo del tiempo. Plantas y animales cambiaban en un proceso evolutivo que se generaba en un lapso de hasta miles de millones de años. Y es importante entender esta teoría porque en el tema de hoy vamos a hablar sobre la biodiversidad. Y la biodiversidad tiene una estrecha relación con esta teoría propuesta por Darwin. ¿Y en qué consiste esta teoría? Recordemos un poco. En su viaje, Charles Darwin recolectó una serie de muestras fósiles, de muestras geológicas. También observó y colectó diversos animales y plantas. Al analizar y registrar sus datos, Charles Darwin llegó a la conclusión de que estos organismos cambiaban a lo largo del tiempo. ¿Y cómo explicó estos cambios? Es otro concepto importante que tenemos que aprender. Lo explicó a través de un proceso que se conoce como selección natural. ¿Y qué significa este concepto? Para Darwin, este concepto significaba que nuestro entorno natural, nuestro ambiente, moldeaba a las especies. Darwin demostró que las características del ambiente eran las responsables de moldear las características de los seres vivos. Pongamos un ejemplo de entre tantos. Darwin observó las diferencias en los caparazones de las tortugas, observó también la diferencia entre un gliptodonte, que es un organismo que vivió en el pasado y que se parece mucho a los armadillos actuales, pero que este era mucho más grande. También observó la diferencia en los picos de algunos pinzones, que eran diferentes de una isla a otra. Y él se dio cuenta que estas diferencias estaban relacionadas con el ambiente. Por ejemplo, en los pinzones, ahora sí, con el ejemplo de los pinzones, les voy a explicar en qué consiste la selección natural. Observó que los pinzones tenían picos muy diferentes. Algunos eran grandes y gruesos y por otro lado, algunos eran más afilados, puntiagudos y delgados, y relacionó estas diferencias con el ambiente. Resulta que estos pinzones que tenían picos grandes y gruesos, en su ambiente tenían mayor acceso a semillas, que eran muy duras. Por lo tanto, ese pico les permitía estar adaptados a ese ambiente. Por el contrario, los pinzones que tenían un pico puntiagudo y afilado se alimentaban de gusanos, porque en su ambiente las semillas eran muy escasas. Entonces, de esta manera Charles Darwin demostró que el ambiente moldeaba a las especies, y lo mismo puede suceder en todos los demás organismos.
el ambiente constantemente está cambiando y solamente sobreviven los más aptos. Otra idea importante que tenemos que comprender es la existencia de variabilidad biológica. ¿Qué es la variabilidad biológica? Son las diferentes características que hay dentro de una misma población. Digamos en nosotros los humanos, somos de la misma especie, pero tenemos características muy diversas. Eso es la variabilidad biológica, que algunos somos altos, algunos somos más bajos, algunos tenemos la piel clara, algunos tienen la tez morena, entre otras más. De este mismo modo, algunos organismos, animales y plantas, también tienen esa variabilidad biológica. Y esa variabilidad biológica es lo que permite el proceso de selección natural. Digamos que tenemos una población de chapulines, y que dentro de esa variabilidad biológica algunos son de color verde y algunos son de color café. Y el ambiente está lleno de vegetación. La vegetación es color verde. Entonces los chapulines, al tener esa coloración, pueden camuflajearse y sobrevivir más ante sus depredadores, mientras que los que tienen una coloración café son más débiles a ese ambiente. Pero ¿qué pasaría si de repente por la actividad humana deforestamos ese ambiente y pues obviamente ya al no haber plantas, los chapulines ya no pueden camuflajearse y el color del suelo es café? En este caso, ¿quiénes son las más aptas? En este caso serían los organismos de color café. Los más aptos, perdón, serían los chapulines de color café. De este modo es como constantemente el ambiente moldea las características de los seres vivos y se da este proceso conocido como evolución. Y bueno, a continuación les voy a presentar algunas diapositivas en las cuales necesito que pongan mucha atención porque a partir de ellas ustedes van a elaborar un collage. ¿Qué es un collage? Un conjunto de imágenes para representar mediante fotografías algunos conceptos importantes. Adelante. El tema de esta clase es el tema 12, que lleva por nombre biodiversidad. Y dentro de este tema abordaremos el subtema 12.1, que lleva por nombre ¿qué son las características adaptativas? Y bueno, les comento, durante esta clase abordaremos una serie de características adaptativas que tienen que ver con funciones básicas para los seres vivos, como son la nutrición y la reproducción. Y aprenderemos acerca de ellas. Para comenzar, les presentaré algunas adaptaciones que tienen que ver con la nutrición en plantas y posteriormente en animales. Y bueno, algunas adaptaciones en las plantas son las siguientes. Recordemos que las plantas son organismos autótrofos. ¿Qué significa esto? Que para elaborar o para conseguir su alimento necesitan de la luz solar. Y debido a que en algunas ocasiones la luz solar no es tan accesible, han desarrollado algunas adaptaciones para poder de esta manera adquirir la luz solar. Del mismo modo, algunas plantas necesitan como fuente de alimentación algunos minerales del suelo y el agua, por lo que también han buscado la manera de tener un mayor acceso a estos importantes elementos para su alimentación. Y esa adaptación nutricional que han adquirido las plantas recibe el nombre de tropismo. Existen varios tipos de tropismo.
Uno de ellos es el fototropismo, que consiste en que las ramas de algunas plantas dirijan su crecimiento buscando la luz solar, para poder de este modo facilitar el proceso de fotosíntesis. A este tipo de tropismo se le llama fototropismo. Las plantas buscan la luz. Otro tipo de tropismo es el geotropismo. En este caso, las plantas a través de sus raíces dirigen un crecimiento hacia una parte del suelo en donde puedan tener o adquirir los minerales para completar su nutrición. Otro tipo de tropismo es el tigmotropismo. En este caso, algunas plantas llamadas trepadoras buscan hacer contacto con otras plantas para parasitarlas y obtener su alimento de ellas. Por último, tenemos el hidrotropismo, que es el movimiento también de las raíces cuando crecen, dirigiéndose hacia la búsqueda del agua. Las raíces se extienden con la finalidad de adquirir el agua de una manera más eficaz. Por otro lado, es importante distinguir a un tipo peculiar de plantas, las llamadas plantas carnívoras. Este tipo de plantas se caracterizan por crecer en ambientes pantanosos en donde hay muy pocos nutrientes. El suelo es tan pobre que las plantas no pueden completar su nutrición, por lo que para ello tienen que devorar algunos insectos para poder de este modo completar su nutrición. Y para ello, este tipo de plantas han desarrollado algunas adaptaciones, como podemos apreciar en estas imágenes. Las pinzas para atrapar a sus presas, los pelos pegajosos para que sus presas queden atoradas y poderlas estrangular, o las trampas de caída, como vemos en esta imagen. Los insectos, tratando de buscar alimentarse, caen en la trampa y la planta los devora. Por otro lado, también los animales poseen ciertas adaptaciones para poder facilitar el proceso de nutrición. Entre ellas tenemos a unos seres muy peculiares que viven en el mar, las esponjas de mar, y que son uno de los seres más antiguos. Su forma de alimentarse es mediante los poros que tienen en su cuerpo. A este proceso de succionar algunos microorganismos que se encuentran suspendidos en el agua se le conoce como filtración, y es un tipo de adaptación sorprendente que tienen este tipo de animales. Por otro lado, tenemos en los insectos diferentes aparatos bucales, como podemos observar en esta imagen. Son muy diversos y también tienen una estrecha relación con el ambiente en el que viven y con el tipo de alimentos que hay en dicho ambiente. Tenemos el ejemplo de los mosquitos, por ejemplo, tienen unas mandíbulas afiladas para poder extraer la sangre de sus presas, y a la vez también tienen una estructura especializada para poder succionar la sangre.
Otros insectos, en cambio, como los chapulines y los escarabajos, tienen un aparato masticador que les facilita machacar las hojas porque se alimentan principalmente de hojas vegetales. De igual modo, tenemos algunos insectos como las mariposas que tienen un peculiar aparato bucal en forma de espiral que les sirve para introducir su aparato bucal a las flores y poder succionar el néctar del que se alimentan. Otro ejemplo es el de las abejas, que tienen un aparato bucal mediante el cual pueden lamer el néctar de las flores, pero al mismo tiempo tienen estructuras para poder picar la cera con la que construyen sus panales. En los mamíferos, por otro lado, tenemos unas estructuras llamadas dientes, que también tienen una diversidad de formas y que tienen que ver con el tipo de alimentación de cada organismo, de cada animal. Por ejemplo, los dientes incisivos son característicos de organismos herbívoros porque facilitan, hacen más fácil el cortar las hojas o las hierbas. Por otro lado, los caninos sirven para desgarrar. Están presentes en organismos carnívoros, es decir, aquellos que se alimentan de carne. Los premolares se utilizan para triturar y los molares para moler. Y bueno, estas son algunas adaptaciones nutricionales presentes en los animales. Por otro lado, las plantas también presentan algunas adaptaciones que les facilitan la reproducción. La reproducción es una función muy importante para los seres vivos, ya que de ella depende la perpetuación de la especie, es decir, que se mantenga en una generación tras otra. Las plantas se pueden reproducir por las dos formas, por dos vías, la vía asexual y la vía sexual. La forma asexual se conoce como propagación vegetativa y a pesar de que en ella la descendencia no genera variabilidad, es muy importante porque en ambientes adversos la propagación vegetativa resulta muy importante. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo. La propagación vegetativa es la forma en que seguramente nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, nos han enseñado a plantar la rama, un fragmento de un árbol, y de esa rama podemos obtener una planta nueva. Esa también es una estrategia que se ha identificado en nuestra naturaleza y que ha ayudado a que las plantas se puedan reproducir en ambientes adversos. Por otro lado, en la reproducción sexual, las plantas han desarrollado algunas adaptaciones, como lo es el néctar, que es un líquido azucarado que atrae a los insectos polinizadores. ¿Qué hace el insecto? Se posa sobre ese néctar para alimentarse y pasa de una flor a otra, transporta el polen, que son las células sexuales masculinas, y de este modo participa o facilita la reproducción en las plantas. Las flores, del mismo modo, para atraer a los insectos, han adquirido aromas y colores atractivos para los insectos. Del mismo modo, las flores han adquirido formas peculiares para poder
atraer a los insectos. Por ejemplo, algunas tienen hojas muy grandes. En el caso de los escarabajos, necesitan posarse sobre flores con pétalos grandes para poderse sostener. Y han adquirido diversas formas para poder atraer a los polinizadores. Y bueno, tenemos otro tipo de adaptación ahora en los animales. También para la reproducción, algunos animales han adquirido ciertas adaptaciones que tienen que ver a veces con características físicas o a veces con su comportamiento. Una de ellas son los mensajes olfativos. Se ha identificado en algunos felinos, como el jaguar, que orinan sobre un tronco de un árbol para marcar el territorio. La orina para ellos representa un mensaje que le indica o donde le está indicando el macho a la hembra que están en el momento para reproducirse. Otro tipo de adaptación es la coloración que adquieren algunas aves como el avestruz. En este caso se da en los machos para atraer a las hembras. Otra característica de adaptación es el cortejo. Algunos peces bailan, las aves también. En el caso de estos organismos animales, el macho corteja a la hembra a través de un baile. En otros casos se da a través del canto, como en las ranas y en los grillos. En los animales marinos, donde la luz no alcanza a llegar, ocurre el proceso de bioluminiscencia, que consiste en que las especies se iluminan y adquieren una luz para atraer también a su pareja. También tenemos los regalos nupciales. No se alcanza a ver muy bien la imagen. Creo que ya. En este caso, el macho le da comida a la hembra para atraerla y llevar a cabo la reproducción. Esa es la finalidad en todos los casos del cortejo, atraer a la hembra para llevar a cabo la copulación. Y bueno, existen diversas formas para llevar a cabo el proceso de reproducción. Los organismos los podemos clasificar como ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Los organismos ovíparos son aquellos capaces de llevar a cabo su reproducción mediante la formación de un huevo de cascarón. En ese huevo se protege al embrión. Sin embargo, los ovovivíparos tienen una manera más eficaz para proteger a su embrión, debido a que en este caso el huevo se mantiene en el interior de la hembra. Y finalmente, en el caso de los vivíparos, se desarrolla una estructura más especializada en los mamíferos principalmente, que se llama placenta, en donde el embrión puede alimentarse y desarrollarse mucho mejor en el vientre de la madre. También son algunas adaptaciones que tienen los seres vivos. Y finalmente también los seres vivos presentan adaptaciones que tienen que ver con su entorno, el medio ambiente. Y un ejemplo claro de esto es el clima cálido, es decir, lugares en donde hace mucho calor y hay escasez de lluvia. Este ambiente tan adverso nos sirve para poner de ejemplo algunas adaptaciones que han tenido que desarrollar los seres vivos para poder sobrevivir. Uno de ellos son los hábitos nocturnos. Como en el día hace bastante calor, la radiación solar es muy fuerte,
los animales salen a alimentarse en la noche y a realizar sus actividades de noche para evitar un desgaste de energía. También han desarrollado estructuras de almacén para poder almacenar agua, como los cactus. También han desarrollado hojas modificadas, que son espinas, en donde también pueden retener una mayor cantidad de agua. El tamaño en estos lugares donde hace mucho calor es pequeño. Los animales, en este caso los animales son muy pequeños para poder evitar la radiación solar. También los animales en el desierto, sobre todo, tienen orejas muy grandes que les sirven como sistema de enfriamiento y tienen rasgos muy peculiares, rasgos físicos como las pestañas largas para evitar que la arena pueda entrar en sus ojos. Y bueno, es así como llegamos a la parte final. Es importante que hagamos algunas anotaciones sobre lo que les presenté y por el día de hoy es todo. Espero que hayan entendido cada uno de los conceptos. Les envío un saludo y nos vemos hasta la próxima.